Un grupo de amigos se reunió una noche para celebrar el fin de la temporada de exámenes, entusiasmados por planear un viaje que prometía convertirse en la aventura más emocionante de sus vidas. Habían oído de una feria ambulante que llegaba cada pocos años con atracciones fuera de lo común. Se decía que aquella feria no era como las demás, pues detrás de su fachada colorida y la euforia de los juegos mecánicos, existían historias macabras que muy pocos se atrevían a contar en voz alta. Parecía el lugar perfecto para calmar la adrenalina que tanto buscaban. No se imaginaban el precio que pronto pagarían por querer desafiar los límites de la realidad. Al llegar al lugar, lo primero que impactaba era el enorme arco de bienvenida, cubierto de bombillas titilantes que prometían ilusiones y diversión. La muchedumbre se mezclaba con el eco de atracciones oxidadas, cuyo crujir parecía un lamento constante. El aire olía a algodón de azúcar y metal desgastado. Uno de los amigos, Jaime, comentó que tenía un presentimiento sombrío. Sus compañeros lo tomaron a broma, pero él sabía que esa intuición no era normal. Aunque trató de convencerse de que era tan solo una sensación pasajera, la presión en su pecho le advertía que algo escalofriante estaba a punto de ocurrir. A medida que avanzaban, encontraron un viejo carrusel con caballos ataviados en tonalidades sombrías. La música que se escuchaba era una retorcida melodía en calíope, lenta y casi fúnebre, como si invitara a los visitantes a entrar en un mundo prohibido. Nadie deseó subir allí primero. Preferían algo más extremo, tal vez una montaña rusa cuyo recorrido se alzaba amenazante a lo lejos. Era una estructura enorme, teñida de rojo, con arcos y loops que, a la distancia, parecían dibujar un arco macabro contra el cielo. El nombre de esa atracción destacaba en letras torcidas: El último viaje. Parecía como si la maquinaria completa fuera un presagio de lo que estaba por venir. Animados por la promesa de adrenalina y un tanto desafiando sus propios miedos, corrieron hacia la fila de la montaña rusa. Mientras aguardaban turnos, se escuchaba el sonido de metales golpeándose y un rechinar que helaba la piel. Una de las vagonetas acababa de regresar, repleta de pasajeros que lucían rostros pálidos y descompuestos por el vértigo. Algunos gritaban con la emoción todavía en la garganta, otros se mantenían en un silencio inquietante, como si hubieran visto algo que preferían callar. Cuando les llegó el turno, se acomodaron en los asientos con rapidez. Los seguros descendieron con un clic que, lejos de brindar tranquilidad, resonó como una advertencia. El tren avanzó lentamente, ascendiendo por la primera pendiente. A medida que subían, podía contemplarse la extensión de la feria con sus luces parpadeantes y atracciones que parecían celebrar la inminente caída de cualquiera que los desafiara. Jaime sentía que el corazón se le saldría del pecho, pero no podía explicar aquella sensación de terror que amenazaba con devorarlo. En un segundo, la vagoneta se lanzó cuesta abajo con una fuerza descomunal. Los gritos se unieron en un estruendo aterrador. El viento azotaba los rostros, y entre cada sacudida, muchos sintieron el impulso de aferrarse con fuerza desmedida a los coldres de seguridad. Cuando parecía que el tren se estabilizaría, un loop llegaba sin aviso, y los cuerpos se sacudían de manera implacable. Pero lo verdaderamente aterrador sucedió a mitad del recorrido. Un estruendo metálico destruyó la relativa calma y, por un efímero instante, se sintió que una de las secciones de la vía vibraba de forma anormal. Muchos cerraron los ojos, presintiendo el impacto que jamás llegó. De manera inexplicable, la montaña rusa continuó su trayecto sin descarrilar. Sin embargo, el presentimiento de que algo no estaba bien quedó grabado en la memoria colectiva. Tras descender de la atracción, los amigos se miraron sin hallar palabras. Todos coincidían en que había sido algo más que un simple viaje extremo. Algo desconocido, como una sombra, se había adherido a sus mentes. Uno de ellos, Lucía, propuso que siguieran explorando la feria para quitarse aquel mal sabor de boca. Acordaron que la mejor forma de olvidar ese sobresalto era visitar la Casa de los Espejos, cuya fama era grande por confundir incluso a los más astutos. El camino a la Casa de los Espejos atravesaba un corredor oscuro.
Solo unas débiles bombillas medio rotas iluminaban tenuemente el paso. A cada paso, la música de la feria se distorsionaba, convirtiéndose en un murmullo lúgubre. Al llegar, notaron que la entrada estaba cubierta por telas de araña que parecían auténticas, como si nadie hubiera limpiado allí en décadas. El interior era un laberinto de paneles metálicos y cristales empañados. Una risa tenue, casi imperceptible, retumbaba por las paredes, como si alguien se burlara desde el interior. Mientras avanzaban, las siluetas en los espejos se combinaban y deformaban en aterradoras versiones de sí mismos. Cada tanto, veían algo moverse detrás de uno de los cristales, pero cuando se acercaban, no había nadie. La tensión aumentaba cuando sintieron un golpe sordo y, acto seguido, la luz se apagó por completo. El pánico fue inmediato. Gritos y llamadas de auxilio resonaron en el vacío. Jaime se separó del grupo y no lograba ubicar la salida. Tanteó a ciegas hasta darse de bruces con un espejo que reflejaba, en la penumbra, el contorno de una figura espectral. Podía ver su propio rostro tembloroso, pero detrás de él, la figura alta y desencajada se movía de forma antinatural. Cuando logró encender la lámpara de su teléfono, la figura ya no estaba. Solo quedaba el espejismo de su propia cara, pálida, que le devolvía la mirada en estado de horror. Tras un par de minutos eternos, la luz volvió y todos se reunieron. Sus respiraciones eran agitadas y las pulsaciones, frenéticas. Decidieron salir antes de verse atrapados de nuevo en aquella oscuridad sofocante. Una vez afuera, notaron que el ambiente en la feria había cambiado. Los comerciantes parecían observarlos con una especie de cautela mórbida y apenas quedaban visitantes en los alrededores. Tal vez era hora de marcharse, pero la fascinación por lo desconocido les impidió tomar la decisión sensata de huir. Todavía había una atracción más que deseaban experimentar, quizá la más escalofriante de la feria, la rueda de la fortuna, ahora quieta en la penumbra, aguardando a su próxima presa. Subieron a las cestas metálicas, empolvadas por el óxido, sin imaginar que aquel viaje circular sería el punto culminante de su fatídica noche. El aparato se puso en marcha con un chirrido agonizante. Poco a poco se elevaban, y durante los primeros giros, todo parecía normal, aunque el rechinar mecánico era más que inquietante. Desde la cima, se distinguía un panorama desolador, no quedaba casi nadie en los pasillos de la feria, y los pocos que aún rondaban parecían figuras sombrías sin rasgos definidos. Cerca de la segunda vuelta, la rueda se sacudió con violencia y se detuvo, dejando a mitad de camino a varias cestas, entre ellas la de estos amigos. La noche se cernió como un manto total, pues varias luces se apagaron en simultáneo. El silencio se hizo insoportable, y el crujir de la estructura anunciaba que algo estaba a punto de romperse. Abajo, nadie corría a socorrerlos, más bien, se escuchaban pasos apresurados que se alejaban, como si hubieran decidido abandonarlos a su suerte. Uno de ellos comenzó a gritar, rogando que alguien encendiera la rueda de nuevo. Pero la voluntad de la feria pareció ignorar sus súplicas. Una fuerza desconocida parecía haberse apoderado de los engranajes, causando movimiento esporádico y frenético en la rueda. Se produjeron chispas que iluminaron el aire con destellos siniestros. La canastilla donde viajaban Lucía y Jaime se sacudió con tal ímpetu que las cadenas amenazaban con romperse. De pronto, comenzó a balancearse sin control. Un sonido metálico marcó el último suspiro de la seguridad y la canastilla crujió de manera aterradora. Todo sucedió en apenas un instante, un quiebre agudo, un último forcejeo y luego la caída. Los gritos se fundieron con el golpe seco contra el suelo. Un estruendo sordo recorrió la feria y pareció expandirse como una onda invisible que apagó de golpe la última música que quedaba. El terror se adueñó de los pocos presentes que se acercaron, pero su ayuda era tan inútil como tardía. Las sirenas de ambulancias resonaron a lo lejos, sin saber dónde se encontraban exactamente. Los sobrevivientes restantes deseaban despertar de la pesadilla, rogaban por escapar de aquel lugar endemoniado, sin entender que el auténtico horror apenas comenzaba. En medio de la confusión,
Algunos que habían visto todo se acercaron para dar testimonio. Relataban, con voces quebradas, como justo antes de la tragedia habían vislumbrado siluetas espectrales flotando cerca de la estructura de la rueda de la fortuna, como si algo alimentado por el miedo y la angustia se hubiera posado allí, sonriendo ante el desastre. No había seguridad ni consuelo en aquellas palabras, solo la confirmación de que la feria no era un sitio normal y que un poder maligno la habitaba, escogiendo víctimas con precisión macabra. Aquella noche, el pánico se extendió como un veneno que envenena cada fibra de la razón. Nadie quería quedarse para ver qué más podría ocurrir, pero algunos estaban atrapados y no había forma inmediata de salir. La carretera principal había quedado bloqueada por un tráiler volcado en extrañas circunstancias. Era como si cada ruta de escape estuviera sellada por el mismo destino que los había arrastrado hasta allí. Los amigos que quedaban con vida se debatían entre huir a pie o buscar algún escondite para pasar la noche. Sin embargo, sentían que la sombra de la muerte perseguía cada uno de sus pasos. Entre gritos, llantos y miradas desencajadas, recorrieron los pasillos oscuros de la feria una última vez, esperando hallar una salida auxiliar. El tiempo parecía distorsionarse, estirando los segundos con abuso cruel. Cada atracción era ahora un monumento a la desgracia, una invitación al sufrimiento. Los escalones chirriaban, los pasamanos ardían de calor sin explicación. El olor a óxido y desesperación se hacía insoportable, succionando la cordura de quienes se resistían a creer en lo inevitable. Más adelante, el carrusel regurgitaba su funesta melodía. Aquellos caballos siniestros con ojos desorbitados parecían henchidos de un goce macabro. Las bombillas parpadeaban erráticamente y las risas pregrabadas se reproducían a un ritmo discordante que producían escalofríos en la piel. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, pues una fuerza inexplicable emanaba de su centro. Todo indicaba que, al igual que en la famosa película que habían mencionado horas atrás, la muerte no permitiría que aquel grupo escapara tan fácilmente de su voluntad. Todavía con la respiración entrecortada y el corazón martillando sin descanso, se percataron de que la salida principal se encontraba bloqueada por rejas que nadie recordaba haber visto antes. Tras intentar forzar los barrotes sin éxito, se sumió un silencio mortal. El presentimiento de un final trágico cobraba cada vez más fuerza. Aquel lugar, que una vez lucía lleno de colores y promesas de entretenimiento, se había transformado en una ratonera de proporciones escalofriantes, un laberinto donde cada paso acercaba al abismo. El grupo empezó a dispersarse en medio de la histeria, y uno a uno fueron alzándose gritos ahogados en la distancia. La feria reclamaba a sus víctimas. El eco de los pasos retumbaba por túneles que parecían surgir de la nada, pasillos angostos que conducían a puertas selladas con candados herrumbrosos. Cuando uno dirigía la mirada hacia la oscuridad, podía intuir formas que danzaban o se arrastraban, alimentándose del temor que reinaba. Cada respiración se convertía en un acto desesperado por sobrevivir, pero la esperanza se desvanecía como una gota de sangre en agua turbia. Nadie salió ileso. Nadie volvió a sentir la seguridad de la vida cotidiana. Al amanecer, las luces de la feria se habían apagado por completo, y la estructura de la montaña rusa se erguía como un monumento fúnebre. El viento arremolinaba papeles y cintas de seguridad que no eran más que adornos de un escenario de pesadilla. Algunos cuerpos nunca fueron hallados. Los pocos testigos que lograron escapar no pudieron reconstruir del todo lo que sucedió, pues sus mentes estaban fracturadas por la experiencia. El rumor de que esa noche la propia muerte hizo acto de presencia en la feria se convirtió en leyenda entre los lugareños. Con el paso del tiempo, corrió la voz de que el evento real había sido la influencia directa para crear esa perturbadora cinta que todos conocían como Destino Final. Quienes aseguran haber vivido aquel horror no tienen el valor de contarlo en detalle. Dicen que el simple hecho de mencionarlo atrae energías oscuras que amenazan con acabar lo que quizá quedó inconcluso. De la feria no quedaron más rastros que algunos fierros retorcidos y fotografías borrosas. Pero la sensación de que algo se cobijaba entre sus atracciones continúa viva. Y es que el destino,
cuando marca a sus elegidos, jamás se detiene hasta cobrar cada vida señalada. Solo resta una certeza: nadie puede escapar de esa sombra que aguarda, paciente, para cobrar su deuda en el momento menos esperado. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.